Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Kim R. Lindquist y este podcast tiene el fin de introducir el propósito de la entidad que represento, que se llama en inglés Global Justice for All, en español Justicia Global para Todos. Es un podcast de introducción. Hay otro podcast que se dirige más específicamente a la Constitución, la naturaleza de la entidad Global Justice for All. Este podcast, a diferencia, tiene el fin de presentar en forma más general el propósito, la orientación, el norte de justicia global para todos. Y para iniciar esta presentación me gustaría leer una pequeña porción de uno de los libros que yo he escrito, que he tenido publicado. Era el verano del año 1976. Como miembro de un grupo de lo que se llama Saltahumos, yo había sido asignado a la base militar de Fairbanks, estado de Alaska, de los Estados Unidos, a la extrema norte del hemisferio oriental. Allí nos encontramos con otros saltahumos de los Estados Unidos, así como de Canadá y de Rusia. Los saltahumos constituyen un grupo paramilitar élite que tiene la responsabilidad de lanzarse por paracaídas desde aviones en las regiones más remotas del mundo con el propósito de apagar incendios forestales. Es un trabajo exigente y peligroso, pero que conlleva todos los beneficios de un trabajo exigente y peligroso. Un pelotón de nosotros habíamos saltado y atacado un incendio en la parte oriental de Alaska, en la frontera con Canadá. Después de haber contenido el incendio, fuimos transportados por helicóptero a una aldea indígena de Alaska llamada Chicken, o en español, Pollo. Allí descansamos esperando el próximo salto. Como aspecto de nuestro descanso y relajación, tomamos la decisión de viajar por tierra al otro lado de la frontera, al pueblo de Dawson, Canadá, a orillas del gran río Yukon. Durante los días del fiebre del oro del siglo XIX, Dawson era un puesto de avanzada remoto, pero muy prominente. En la época de nuestra visita, el gobierno de Canadá mantenía el lugar pintoresco para el beneficio de los turistas, en promoción de su significado histórico. El pueblo así recreado desplegaba una autenticidad que le causaba a uno parar y mirar fijamente, repleto con calles fangosas, aceras de madera, tiendas del período, caballerizas, trineos de perros en el invierno y, más que nada, la famosa taberna y salón de juego y del baile francés can-can llamada Diamond Tooth Gertie, o en español, la mujer Gertie con dientes de diamantes. Ahí los saltahumos se reunieron con los turistas para tomar, cantar y disfrutar del baile can-can. El ambiente adentro, así como el de afuera, eran tan reales en su réplica histórica que, salvo la vestimenta contrastante de los turistas, uno se sentía transportado en tiempo, como si estuviera viviendo en el momento y en el lugar del siglo XIX. Sin embargo, por auténtica que fuera la réplica, no era nada más que una recreación, un engaño hecho en buena fe, una fachada, algo totalmente artificial a pesar de su propósito de promover la historia y el viaje en tiempo. Casi 2 décadas más tarde, en 1994, el gobierno de los Estados Unidos me envió en calidad de fiscal federal a Colombia, atareado con la responsabilidad de ayudar al gobierno de Colombia a implementar su nuevo código supuestamente acusatorio de procedimiento penal.
Sin embargo, me encontraba en aquel momento, y desde entonces, experimentando una recreación parecida a la de Diamond Tooth Gerties en Canadá, bien intencionada pero igualmente artificial y engañosa, una fachada. En lugar del pueblo canadiense de Dawson, el lugar consistía de los varios pueblos de Colombia. Y en lugar del salón de baile de Diamond Tooth Gerties, el lugar era los varios tribunales o juzgados penales locales de Colombia. Más allá de estas diferencias, la experiencia era remarcablemente similar a lo que viví en Canadá. Como había experimentado yo una fachada cultural en Canadá, experimenté lo mismo en Colombia. Y desde aquel tiempo por toda Latinoamérica y por muchas partes del hemisferio oriental. En Canadá, la fachada tenía que ver con el fiebre del oro y las circunstancias sociales que surgieron alrededor de ello. En Colombia, en otros lugares del mundo, la fachada tenía que ver con el Estado de Derecho y un fiebre de reforma artificial que había surgido frente a la delincuencia penetrante y debilitante. A pesar del propósito apropiado y de buena fe de las dos réplicas, yo sabía que ambas eran falsas. Y como últimamente salí de Diamond Tooth Gerties a un mundo exterior que de otra manera confirmó la fachada, igualmente salí del Palacio de Justicia colombiano a un mundo que de otra manera confirmó su fachada artificial. El sistema colombiano daba fachada de Estado de Derecho, pero sin proporcionarlo. Y me gustaría repetir esta última frase como introducción del resto que sigue. El sistema colombiano daba fachada de un Estado de Derecho, pero sin proporcionarlo. En hablar de estas cosas, en hablar de este tema central de fachadas y el significado de las fachadas, especialmente con respecto de sistemas penales, tenemos que hablar de ciertas verdades universales. La confirmación de estas verdades es necesaria, es vital a nuestra discusión. Estamos hablando principalmente, como ya he indicado, del Estado de Derecho o el imperio del derecho. Y no hay principio social más importante que el imperio del derecho. Y la definición del término que más me gusta es esta. El Estado de Derecho o el imperio del derecho consiste de la debida restricción del ejercicio arbitrario del poder por medio de leyes bien definidas y bien establecidas. El Estado de Derecho determina la libertad o el libre albedrío, la habilidad de escoger, recompensando la buena elección y a la vez castigando a la mala elección. La libertad, a su vez, determina la democracia. Y la democracia es la habilidad de una comunidad particular de gobernarse a sí misma. La democracia, a su vez, determina la paz social, lo ideal socialmente, a diferencia de la discordia y la violencia. La paz es lo que realmente cada comunidad busca, y la paz viene por medio de la democracia, y la democracia viene por medio de la libertad, el libre albedrío. Y la libertad o el libre albedrío viene del Estado de Derecho. Podemos invertir el orden en cuanto a esta interrelación, la causalidad entre estos términos, estas condiciones.
La paz social permite la democracia. La democracia, a su vez, acomoda la libertad o libre albedrío. Y la libertad permite el Estado de Derecho. Según esta interrelación sagrada, sabemos, y lo he visto confirmado por todo el mundo, el Estado de Derecho es esencial, absolutamente esencial para la paz como ideal social. ¿Cuál ha sido mi experiencia personal frente a estas verdades universales? Durante los últimos 45 años yo he tenido el privilegio de visitar muchas partes del mundo y experimentar la presencia y también la ausencia del Estado de Derecho en muchos países. Y cuando yo hablo de la presencia o ausencia del Estado de Derecho, también me refiero a la presencia o la ausencia de la libertad, de la democracia y de la paz social. Yo he tenido el privilegio de estudiar el derecho en muchos países. Yo era defensor primero por 8 años, defendiendo casos por todas partes, principalmente de los Estados Unidos, al nivel federal y también en las cortes estatales. Después de cumplir con mi carrera de defensor, yo llegué a ser fiscal federal por 30 años, trabajando casos domésticos, así como casos internacionales. Y por medio de este trabajo tuve el gran privilegio de trabajar en muchos países, en muchas partes del mundo, y a la vez estudiar sus sistemas penales y hacer comparación entre aquellos sistemas y el sistema acusatorio mío. Después de jubilarme de mi servicio gubernamental en el año 2015, yo llegué a ser asesor jurídico internacional y desde aquel tiempo he venido cumpliendo con esta carrera. Es decir, 45 años entre defensor fiscal federal, asesor jurídico internacional. He tenido el gran privilegio, la gran oportunidad de estudiar los sistemas penales en muchos países del mundo de los 2 hemisferios y comparar los sistemas con el sistema acusatorio de los Estados Unidos. He podido trabajar en más de 20 países en los 2 hemisferios y hacer esta comparación, este derecho comparado. Este estudio del derecho comparado empezó en serio en Colombia, como acabo de decir, en el año 1994 y desde aquel tiempo en países por todo el mundo. He escrito y he tenido publicado en el proceso de publicación 7 libros, 5 libros en español, 2 libros en inglés, junto con numerosos escritos adicionales y muchas presentaciones de PowerPoint, de podcast como este, incluso las presentaciones narradas. Y fácilmente se puede decir, he aprendido muchísimo a través de los años, a través de los varios países en los cuales yo he podido trabajar. ¿Cómo se puede describir este aprendizaje? Primero, tiene que ver, por supuesto, con sistemas penales en general, desde la perspectiva del Estado de Derecho. Lo que he aprendido en términos más generales es que generalmente hay 2 sistemas penales principales que han predominado históricamente en el mundo. El sistema inquisitivo de la ley romana, que venía de Francia y de Iberia, del mundo oriental, de las edades medias, últimamente a Latinoamérica, del mundo occidental y a otras partes del mundo, los territorios o las otras regiones del mundo influidas por España. Y por el otro lado, el sistema acusatorio o la ley común,
que venía de Alemania inicialmente y últimamente de Inglaterra, del mundo oriental, de las edades medias, a Norteamérica, del mundo occidental y también a muchas otras partes del mundo, según las colonias ingleses, Australia, Nueva Zelanda, etc. Durante el último siglo, frente a esta distinción entre dos sistemas predominantes, durante el último siglo ha ocurrido un fenómeno sistémico. Es un fenómeno que realmente atrae la atención. Los sistemas inquisitivos, por muchas razones, últimamente reconocieron las debilidades de sus sistemas frente a estos tiempos modernos. ¿Y qué representa la modernidad desde la perspectiva de un sistema penal? Más delincuencia, una delincuencia más compleja y una sociedad más iluminada y exigente con respecto de lo que se espera del sistema penal. Y los sistemas inquisitivos a través de los años se daban cuenta de la necesidad de sus debilidades, su inhabilidad de realmente enfrentar la delincuencia moderna dentro de las circunstancias sociales modernas. Entonces, los sistemas inquisitivos históricamente se pusieron a adoptar rasgos acusatorios. Que según la percepción inquisitiva permiten mejor la confrontación a la delincuencia moderna, la cantidad de delitos y también la complejidad de los delitos para satisfacer mejor las exigencias de la comunidad. Y este reconocimiento, esta adopción por sistemas inquisitivos de rasgos acusatorios resultó últimamente en este fenómeno social, el fenómeno social de sistemas mixtos. Y la mixtura, otra vez, representada por medio de un sistema inquisitivo histórico que toma rasgos o que intenta tomar rasgos acusatorios para mezclar los dos sistemas. Y el razonamiento de esta mixtura era, muy lógicamente, la búsqueda de lo mejor de los dos mundos, tomar lo mejor del sistema inquisitivo, tomar lo mejor del sistema acusatorio para brindar un sistema mixto, súper capaz de enfrentar la delincuencia moderna por haber combinado lo mejor de los dos mundos y por buscar el mejoramiento acusatorio. Estos sistemas mixtos suelen llamarse acusatorios, a pesar de constituir una mezcla de los dos sistemas, se llaman acusatorios como reflejo de su búsqueda de los mecanismos superiores acusatorios. Los sistemas mixtos buscan el mejor estado de derecho, podemos decir, por buscar conceptos y mecanismos acusatorios superiores. Otra vez, todo tiene que ver con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho inferior del sistema inquisitivo histórico buscaba el mejoramiento por adoptar un Estado de Derecho más acusatorio por medio de los conceptos y los mecanismos superiores del sistema acusatorio. La meta o el sueño acusatorio de los sistemas mixtos históricamente se ve en una expresión muy común, una expresión que escucho muy a menudo, que el sistema acusatorio, desde la perspectiva inquisitiva, el sistema acusatorio es más garantista, proporciona y protege mejor a los derechos, es decir, por ser más garantista,
por proporcionar y proteger mejor a los derechos. Es más justo, es más eficiente procesalmente y es más eficaz en la búsqueda de la verdad, de los hechos pertinentes. Estas cosas describen la meta o el sueño acusatorio que tienen los sistemas inquisitivos históricamente en su mezcla de los dos sistemas. Pero tenemos otro aspecto de mi aprendizaje, era la realidad de los sistemas mixtos, reconociendo su propósito muy digno, muy loable, de buscar lo mejor de los dos mundos penales. Me di cuenta últimamente de la realidad de los sistemas mixtos. Me di cuenta de su inhabilidad de soltar del pasado en adoptar el futuro, en adoptar la modernidad. Y eso es aspecto integral del razonamiento. Vamos a buscar lo mejor de los dos mundos. Vamos a retener al pasado, vamos a retener a lo inquisitivo, pero a la vez vamos a superponer sobre lo inquisitivo lo acusatorio. Es decir, intentando la edición de conceptos acusatorios, pero sin abandonar el pasado, sin abandonar los cimientos fundamentales inquisitivos. Y esto resultó en la inhabilidad de realmente establecer los mecanismos acusatorios. Por haber retenido al sistema inquisitivo frente a la adición supuestamente de conceptos y mecanismos acusatorios. Los mecanismos acusatorios no se establecieron, no se han establecido. ¿Y por qué no? Tengo que agregar esta verdad muy, muy universal. Conceptualmente, los sistemas inquisitivos y los sistemas acusatorios son opuestos, totalmente opuestos, es decir, como el día y la noche, como agua y aceite, son opuestos. No solamente con respecto de los sistemas penales, sino con respecto de los sistemas gubernamentales de los cuales nacen los sistemas penales. La ley romana es totalmente opuesto, totalmente distinto a la ley común. Son dos mundos totalmente opuestos. Son dos extremos de la gama, los polos extremos, totalmente opuestos. Entonces, fundamentalmente, por intentar la mezcla de los conceptos inquisitivos con los conceptos acusatorios, estamos hablando inherentemente de la mezcla de luz y tinieblas, de agua y aceite, de dos opuestos, dos sistemas que son que no se pueden reconciliar conceptualmente. Pero el sistema mixto representa la superposición artificial de lo acusatorio sobre lo inquisitivo. Lo inquisitivo con nombres y figuras acusatorias superpuestas. Es decir, retener todo lo fundamental de lo inquisitivo, pero superponer sobre lo inquisitivo los conceptos opuestos, los conceptos totalmente contradictorios, acusatorios, en la búsqueda irónicamente de lo mejor de los dos mundos. Y en vez de lograr lo mejor de los dos mundos, los resultados son lo peor de los dos mundos. Y esta realidad, lo peor de los dos mundos, y otra vez estoy reportando lo que yo he aprendido a través de los 45 años en países por todo el mundo por medio de este estudio del derecho comparado. Es la fachada que es el sistema mixto. Esta
esta jornada de mezclar lo mejor de los dos mundos, pero logrando lo peor de los dos mundos, se representa por medio de esta imagen, la fachada. El sistema mixto da la fachada de un sistema acusatorio con los beneficios de lo mejor de los dos mundos, pero en realidad es solamente una fachada engañosa, una fachada artificial, porque el sistema mixto no proporciona, no puede proporcionar, ni puede establecer los mecanismos acusatorios que resultan en la meta, el sueño acusatorio que buscan los sistemas inquisitivos. La mixtura representa, con esta fachada, representa el mismo sistema inquisitivo defectuoso, es decir, el sistema mixto llamado acusatorio. No es nada más que el sistema antiguo inquisitivo, el sistema deficiente, el sistema defectuoso, pero con la fachada, con el nombre de acusatorio, pero con las mismas deficiencias. Y las deficiencias han sido mi enfoque a través de los años, identificar las deficiencias. ¿Por qué? ¿Por qué el fracaso del sistema mixto? ¿Por qué no funciona bien? Y los libros que he escrito se dedican a la identificación de estas deficiencias y la forma de superarlas. Y me gustaría darle un vistazo a las deficiencias, lo que yo he aprendido a través de los años por todo el mundo con respecto de las deficiencias, cómo se explica el fracaso de los sistemas mixtos. Las deficiencias tienen que ver con, y voy a enumerar 16 deficiencias fundamentales, deficiencias que exhiben cada sistema mixto, que explican su fracaso, su inhabilidad de lograr la justicia, la eficiencia, la eficacia en la búsqueda de la verdad. Primero, la penalización excesiva de conducta. El sistema mixto, como el sistema inquisitivo, penaliza excesivamente más conducta que el sistema acusatorio. Y esto resulta en la congestión de procesos, porque por penalizar criminalmente, más conducta, el sistema tiene que acomodar más casos. Y desafortunadamente el sistema mixto simplemente no es capaz de acomodar esta cifra ampliada de casos. Segundo, el sistema mixto, como el sistema inquisitivo antiguo, representa con la entrada de la denuncia, con el descubrimiento del indicio del delito, representa el ejercicio de la acción penal. Y con el ejercicio de la acción penal, el caso se reconoce oficialmente. Y con este reconocimiento oficial, el caso ya se va judicializando, es decir, es un caso oficial. Y este ejercicio de la acción penal, esta apertura oficial del caso, se hace sin determinar inicialmente la suficiencia o jurídica o la suficiencia fáctica del caso particular, de la denuncia particular. El sistema simplemente recibe oficialmente el caso sin hacer una detección de la deficiencia o la suficiencia del caso jurídicamente, fácticamente. 3. La recepción oficial de la deficiencia, el ejercicio de la acción penal, significa que todo el proceso, desde la entrada de la denuncia hasta su fin, todo el proceso se formaliza, todo el proceso se somete a la formalización de un código de normas codificadas. Y es decir, el proceso en todas sus actuaciones, la investigación, la persecución penal, todo el proceso tiene que conformarse a las exigencias
formalizadas de un código. Tiene que pasar por los pasos oficialmente, formalmente. Y esto, como he aprendido, esto impide dramáticamente a la eficiencia del proceso, especialmente la eficiencia de la investigación, el formalismo. Y como veremos en el sistema acusatorio, la investigación no se formaliza para agilizar más a la investigación, para garantizar la eficiencia de la investigación. Pero la investigación mixta, la investigación inquisitiva totalmente formalizada y por medio de esta formalización se pierde totalmente la eficiencia de la investigación. 4. Hay una confusión de roles. En el sistema acusatorio, el policía es el investigador y el fiscal es el litigante, es el abogado. Y los dos trabajan juntos, pero hay una buena definición de roles: policía, investigador policial y fiscal, abogado, fiscal, litigante. En el sistema mixto, en el sistema inquisitivo, se mezcla o se confunde las definiciones, los roles. El fiscal es el investigador, el fiscal es el litigante, el fiscal es el sistema en su totalidad. En otras palabras, el fiscal realmente es el moderno juez de instrucción, es la manifestación moderna del antiguo juez de instrucción. Y esta confusión de roles impide a la eficiencia del proceso, impide a la eficacia del proceso en la búsqueda de la verdad y impide a la justicia del proceso. También hay una confusión de relaciones entre los funcionarios, entre el fiscal y el policía. En el sistema acusatorio, el investigador policial y el fiscal litigante trabajan en forma horizontal como pares profesionales, iguales profesionalmente, y trabajan oralmente, no por medio de papeles, no por medio de oficios. El papeleo que representa la formalización de la ley romana, todo oral, y eso impulsando a la eficiencia y la eficacia del proceso. El sistema mixto, reteniendo a la forma inquisitiva antigua, hay una relación vertical entre el fiscal como investigador y el policía como su subalterno, como su asistente. Se pierde totalmente el beneficio de la formación del policía y de esta relación. Y también es una relación escrita, oficios, órdenes de trabajo entre fiscal y policía. Y esto, por supuesto, retarda dramáticamente la eficiencia y la eficacia del proceso. La sexta deficiencia tiene que ver con el mecanismo de la deportación fáctica. El sistema acusatorio emplea a lo que nosotros llamamos el dibujo de ejecución o los elementos jurídicos del delito particular como mecanismo de deportar los hechos pertinentes de los hechos no pertinentes. El sistema mixto no emplea este mecanismo acusatorio, más bien emplea mecanismos más generales, más filosóficos, más académicos, que carecen de la habilidad de hacer una debida filtración de la palabra, de los hechos pertinentes, de los hechos no pertinentes. Otra deficiencia: el sistema inquisitivo arresta, captura como forma de investigar. El sistema acusatorio investiga como forma de investigar y arrestar, captura después. Es decir, el sistema acusatorio investiga para capturar, el sistema inquisitivo captura para investigar. Y esta captura para investigar resulta directamente en la presunción de culpabilidad y la obligación del capturado de o confesar o de demostrar su inocencia. A diferencia en el sistema acusatorio, por investigar como forma de arrestar, el investigado se vincula al proceso presunto inocente con el derecho de guardar silencio
y como veremos con el derecho de obligarle al fiscal como acusador cumplir con las cargas exclusivas de la práctica de la prueba en juicio. Mientras que en el sistema mixto inquisitivo hay una responsabilidad dual de la práctica de la prueba en juicio. El fiscal tiene la responsabilidad de practicar la prueba de culpabilidad y el defensor o el acusado tiene la responsabilidad de practicar la prueba de inocencia. El opuesto al sistema acusatorio. Y como resultado se pierde totalmente la justicia. En el sistema mixto inquisitivo, el mecanismo de la vinculación. El mecanismo de la vinculación es la imputación. Y la imputación, otra vez, es la vinculación con el propósito de arrestar como forma de resolver la investigación, buscando la confesión o que el imputado demuestre su inocencia. El mecanismo de la vinculación, el mecanismo acusatorio de la vinculación es la acusación que sigue la investigación, no precede a la investigación como la imputación como mecanismo de vinculación del sistema inquisitivo, sino sigue a la investigación. Entonces, cuando el investigado, el acusado, se vincula después de haberse completado la investigación, se vincula presunto inocente, se vincula presunto inocente con el derecho de guardar silencio, no tiene que confesar, no tiene que demostrar su inocencia. De hecho, tiene el derecho de obligarle al fiscal como acusador a asumir sus cargas exclusivas de la práctica de la prueba en el juicio. El acusado no tiene obligación alguna de practicar su inocencia, la prueba de su inocencia en juicio. Bueno, con estas deficiencias yo creo que les he dado una idea de la distinción entre los dos sistemas, cómo son opuestos a otras deficiencias, y no voy a elaborar estas deficiencias. Los plazos investigativos, los plazos artificiales del sistema mixto no se encuentran en el sistema acusatorio. Durante la investigación acusatoria no hay audiencias porque no hay caso oficial. En el sistema inquisitivo, en el sistema mixto, sí hay audiencias que impiden a la eficiencia del proceso junto con sus recursos. Y el sistema mixto ha inventado ciertas salidas como forma de amortiguar al impacto de la formalización del proceso, pero desafortunadamente estas salidas, el principio de la oportunidad, por ejemplo, participan de la misma burocracia procesal y realmente no constituyen salidas viables con respecto de la descongestión de los procesos. La gerencia de los sistemas mixtos es la gerencia de sistemas ineficientes, ineficaces. La gerencia del sistema acusatorio es la gerencia de sistemas eficientes y eficaces. Una gran distinción de gerencia. No existe el concepto del prevaricato en el sistema acusatorio, o es decir, la responsabilidad penal por cometer un error procesal. Esto no existe en el sistema acusatorio porque el sistema reconoce que si el funcionario se somete a la ley penal simplemente por cometer un error procesal, el sistema se va a congelar, se va a colapsar, lo que ha sucedido en los sistemas mixtos. Hemos hablado de la acusación en el sistema mixto. Se ha retenido la acusación o se ha agregado el concepto de la acusación, pero por supuesto la imputación es el mecanismo de la vinculación. No hay necesidad de la acusación como mecanismo de vinculación y por eso la acusación mixta se convierte en un fallo preliminar de culpabilidad, simplemente confirmando la presunción de culpabilidad. La audiencia preparatoria del sistema mixto es una gran contradicción al sistema acusatorio. En la audiencia preparatoria, el sistema mixto determina
la pertenencia y la admisibilidad de la prueba, pero sin el beneficio de la presencia de testigos como la fuente auténtica de los hechos. El sistema acusatorio más bien requiere la inmediación de los testigos en juicio, y en el juicio es donde se determina la pertenencia de la prueba y la culpabilidad. El verdadero juicio mixto, inquisitivo, es la audiencia preparatoria, que va totalmente en contra de los conceptos acusatorios. Y últimamente esto resulta en un juicio mixto totalmente artificial. Es decir, si hay testigos, los testigos simplemente son aspecto integral de la fachada. El juez ya sabe lo que el testimonio de los testigos. El juez, por su acceso al expediente oficial, a los documentos de la investigación, ya conoce todo el caso. Entonces el juicio es simplemente la oportunidad de debate para los abogados. Es simplemente un show de Hollywood. Es el ejemplo tal vez más fuerte de la fachada que es el sistema mixto, mientras que el juicio acusatorio es el verdadero foro de la inmediación de los testigos, de la determinación de pertenencia y admisibilidad. Y los argumentos de los abogados juegan un rol sumamente inferior en el juicio. El juicio tiene que ver con el testimonio de los testigos, la confrontación de los testigos y la determinación otra vez de pertenencia y de admisibilidad de la prueba que sale de esta confrontación. El sistema mixto, este ha sido mi aprendizaje de los 45 años por todo el mundo. El sistema mixto inquisitivo no es el sistema acusatorio. El sistema mixto sigue con las mismas deficiencias, sigue con la falta de garantías jurídicas, sigue con la falta de derechos, sigue con la injusticia, sigue con la ineficiencia procesal, sigue con la inhabilidad de realmente identificar la prueba pertinente. Mientras que el sistema acusatorio, por sus mecanismos, lo que irónicamente busca el sistema inquisitivo, el sistema mixto, el sistema acusatorio asegura la justicia, asegura la eficiencia, asegura la eficacia de la búsqueda de la verdad. Es un sistema de los derechos, verdaderamente de los derechos, es un sistema más garantista. Entonces estamos hablando de este gran movimiento social de los sistemas mixtos en la búsqueda de lo mejor de los dos mundos, en la búsqueda de los beneficios acusatorios y el fracaso en el logro de estos beneficios. El sistema mixto, por proclamarse acusatorio, no ha logrado la habilidad acusatoria de lograr la justicia, la eficiencia y la eficacia. Esto ha sido mi aprendizaje y empezó en Colombia. Me di cuenta inmediatamente en Colombia que el sistema, el nuevo Código de Procedimiento Penal de Colombia de aquel tiempo no era acusatorio. A pesar de llamarse acusatorio, no era acusatorio. Y por no ser acusatorio, simplemente no lograba los beneficios acusatorios. Y a pesar de, a través de los años, a pesar de haber adoptado 2 códigos adicionales en Colombia, por ejemplo, ninguno de los 2 códigos ha logrado los mecanismos acusatorios. Y Colombia, como ejemplo de los demás países mixtos del mundo, sigue con las mismas deficiencias. En finalizar mis palabras, ¿qué puedo decir? He dado mi testimonio de lo que yo he aprendido a través de los años, por todo el mundo, 45 años por todo el mundo, documentado en 7 libros y numerosos escritos adicionales. Frente a este testimonio, ¿cuál es la promesa de Global Justice for All, de justicia global para todos? Esta es la promesa. En la medida en que se aproveche de los programas y materiales de
justicia global para todos. Se podrá superar a las deficiencias procesales en verdaderamente establecer los mecanismos acusatorios de eficiencia, eficacia, justicia y confianza. Confianza no solamente entre los miembros de la comunidad, sino también confianza entre los funcionarios mismos. Una confianza que actualmente les falta a los funcionarios de los sistemas mixtos. La eficiencia, la eficacia, la justicia, la confianza, es decir, en la medida en que se aproveche de los programas, los materiales de Global Justice for All, se podrá establecer un verdadero Estado de Derecho. Y con un verdadero Estado de Derecho, la libertad, el libre albedrío. Y con el libre albedrío, la democracia. Y con la democracia, la paz, el ideal social que todos buscamos. Esta es la promesa de justicia global para todos. Muchas gracias por su atención.